Me llamo Netzahualcóyotl Jaramillo, aunque todos me conocen como Don Netza. A mis 73 años, he aprendido que la vida te puede cambiar en un instante. Esta mañana me levanté temprano, como siempre. Las costumbres de 30 años como funcionario público no se olvidan tan fácil. Preparé mi café mientras revisaba mi traje negro, el mismo que usé en la graduación de mi nieto Kanek. Lo planchaba con cuidado cuando sonó el teléfono. «Abuelo, soy yo, Kanek». La voz de mi nieto siempre me llena de alegría. Desde pequeño ha sido especial, diferente a su madre en todos los sentidos. «¿Cómo estás, muchacho? ¿Nervioso por el gran día?» «Un poco, abuelo, pero te llamaba para confirmar que vendrás, ¿verdad?» Noté algo extraño en su voz, como si dudara de mi presencia en su boda. ¿Cómo podría faltar al evento más importante en la vida del único nieto que me visita regularmente? Por supuesto que sí. Nada en el mundo me haría perderme tu boda con Yaretsi. Un silencio incómodo se instaló en la línea. «Es que mamá mencionó que tal vez no te sentirías cómodo. Ya sabes cómo es ella». Mi corazón se encogió. Xianya, mi única hija, siempre encontraba formas de apartarme de la vida de mi nieto. Desde que enviudé hace 5 años, nuestra relación se había deteriorado aún más. No por falta de intentos de mi parte. «Estaré ahí puntual, hijo. No te preocupes». Después de colgar, terminé de alistarme. Me miré al espejo y ajusté el nudo de mi corbata. No era vanidad, sino respeto por la ocasión. Tomé el regalo que había preparado para los novios, las escrituras de mi casa de campo en Cuernavaca, propiedad familiar por 3 generaciones. No tenía mucho dinero, pero quería darles algo especial, algo que representara la continuidad de nuestra familia. Llegué a la iglesia de San Francisco, en el centro de la Ciudad de México, con 40 minutos de anticipación. Me senté en una banca cerca del altar, del lado del novio. Poco a poco, el lugar se llenó de gente que no conocía. Amigos de Kanek, compañeros de universidad, familiares de Yaretsi. Me sentí un poco fuera de lugar hasta que vi entrar a mi vieja amiga Macuilxochitl, a quien todos llaman Macui. «Netza, qué gusto verte», me saludó con un abrazo. «¿Cómo has estado?» «Sobreviviendo, Macui, sobreviviendo». Macui se sentó a mi lado y comenzamos a ponernos al día. Su presencia me tranquilizó. Nos conocemos desde hace más de 40 años, cuando ambos trabajábamos en el Ministerio Público. Ella fue quien me presentó a mi difunta esposa, Azucena. La música comenzó a sonar, indicando que la ceremonia estaba por iniciar. Vi a Kanek entrar por un costado, nervioso pero feliz, acompañado por su padrino. Nuestras miradas se cruzaron y me sonrió, haciéndome una pequeña señal con la mano. Le devolví el gesto, orgulloso. Entonces la vi. Xianya entró con su esposo Balam. Ambos vestidos impecablemente, como si quisieran demostrar a todos su estatus económico. Cuando me vio, su rostro cambió. Se acercó a un organizador y le susurró algo al oído, señalándome. El hombre negó con la cabeza y se alejó. La ceremonia transcurrió sin problemas. Yaretsi lucía hermosa con su vestido blanco, sencillo pero elegante. Durante el intercambio de votos, no pude evitar que algunas lágrimas escaparan de mis ojos. Recordé mi propia boda, hace casi 50 años. Al terminar la ceremonia, todos nos dirigimos al salón donde se celebraría el banquete. Me asignaron una mesa alejada del área principal, junto con otros invitados mayores que apenas conocía. Macui se sentó conmigo, notando mi incomodidad. «No te preocupes, Netza. Es normal que los viejos estemos en las mesas periféricas», bromeó para animarme. La fiesta comenzó con el tradicional vals de los novios. Kanek y Yaretsi se movían con gracia por la pista. Luego bailaron con sus padres. Ver a mi hija bailando con Kanek me produjo una mezcla de orgullo y tristeza. En otros tiempos, yo habría bailado con ella. Después de comer, decidí acercarme a la mesa principal para entregar mi regalo. Tomé el sobre con las escrituras y me dirigí hacia los novios. Kanek me vio aproximarme y se levantó para recibirme con un abrazo. «Abuelo, qué bueno que viniste. No me lo perdería por nada, hijo». Estaba por entregarle el sobre cuando sentí una mano en mi hombro. Era Xianya. «Papá, ¿podemos hablar un momento?» Su tono no admitía réplica. Me disculpé con Kanek y seguí a mi hija hasta un rincón apartado del salón. «¿Qué haces aquí?», preguntó sin rodeos. «Vine a la boda de mi nieto, como cualquier abuelo haría. Te dije claramente que no era necesario que vinieras.
Esta es una ocasión especial y tú... Bueno, mírate. La miré confundido. Vestía mi mejor traje, limpio y bien planchado. ¿Qué tiene de malo mi aspecto? No es solo tu aspecto, papá. Es todo lo que representas. Un viejo funcionario jubilado que vive en el pasado. La familia de Yaretsi tiene conexiones importantes. Balam y yo hemos trabajado mucho para establecer relaciones con ellos. Sus palabras me golpearon como bofetadas. Era esto en lo que se había convertido mi hija, en alguien que se avergonzaba de su propio padre. Soy tu padre, Sianya, y el abuelo de Canek. Y te lo agradecemos, pero tu época ya pasó. Ahora nos toca a nosotros guiar a la familia. Balam se acercó, colocándose junto a mi hija. Don Netza, entiendo que quiera participar, pero debe comprender que los tiempos cambian. Canek está entrando en un círculo social diferente gracias a esta boda. Algo en su tono me resultó falso, calculador. No era la primera vez que notaba esa actitud en él. Vine a entregarles mi regalo, dije, mostrando el sobre. Sianya lo tomó y lo abrió. Sus ojos se abrieron con sorpresa al ver las escrituras. ¿La casa de Cuernavaca? ¿Les estás regalando la casa familiar? Es mi propiedad, y quiero que Canek y Yaretsi la tengan, para que formen su familia allí si lo desean. Balam tomó las escrituras y las examinó con interés renovado. Es un gesto muy generoso, don Netza, pero no era necesario. De hecho, Canek y Yaretsi vivirán en un departamento que les compramos en Polanco. Sianya me miró fijamente. Deberías habérmelo consultado antes, papá. Esa casa tiene valor sentimental para toda la familia. Por eso mismo quiero que siga en la familia, con la nueva generación. La conversación fue interrumpida por el maestro de ceremonias, quien anunció que era momento de los brindis. Balam guardó las escrituras en su saco y se dirigió a la mesa principal. Sianya se quedó un momento más. Te lo digo en serio, papá. Tu presencia aquí complica las cosas. Ese viejo no merece estar aquí. La escuché murmurar mientras se alejaba. Sus palabras resonaron en el salón más fuerte de lo que ella pretendía. Varias personas cercanas voltearon a mirarme. La vergüenza me invadió como una ola caliente. Makui, que se había acercado, tomó mi brazo. Vámonos de aquí, Netza. No tienes por qué soportar esto. Pero no podía irme. No así. Me dirigí a la mesa principal, donde Canek me miraba con expresión preocupada. Había escuchado las palabras de su madre. Abuelo, no hagas caso. Mamá está nerviosa por toda la organización. No te preocupes, muchacho. Estoy bien. Le di un abrazo y me acerqué al micrófono que estaba preparado para los brindis. No estaba planificado que yo hablara, pero sentí la necesidad de hacerlo. Buenas noches a todos. Soy Netzahualcóyotl Jaramillo, abuelo del novio. Un silencio incómodo se instaló en el salón. Vi a Sianya tensarse en su asiento. Quiero brindar por Canek y Yaretsi, por su amor joven y sincero. En mis 73 años, he aprendido que el amor verdadero es lo único que permanece cuando todo lo demás se desvanece. Les deseo que construyan una familia basada en el respeto y la honestidad, valores que intenté inculcar a mi propia hija. Miré directamente a Sianya mientras pronunciaba estas últimas palabras. Ella apartó la vista. Les he regalado la casa familiar de Cuernavaca. No es una mansión lujosa, pero está llena de recuerdos y espero que ustedes creen los suyos propios allí. Y recuerden siempre que, sin importar lo que suceda, tienen un abuelo que los ama y estará para ustedes. Levanté mi copa y bebí. Algunos invitados aplaudieron educadamente. Otros, incluyendo a los padres de Yaretsi, parecían confundidos. Balam susurraba algo al oído de mi hija, quien me lanzaba miradas furiosas. Volví a mi mesa, donde Makui me esperaba. Eso fue valiente, Netza. Fue necesario, Makui. No podía quedarme callado. La fiesta continuó. Bailé una pieza con Yaretsi, quien se mostró amable pero distante. Supuse que ya le habían contado sobre el incidente. Canek vino a sentarse conmigo un rato, agradeciéndome por el regalo. Es demasiado, abuelo. No sé si podemos aceptarlo. Es tuyo, hijo. Siempre te gustó esa casa cuando eras pequeño. Recuerdo cómo corrías por el jardín persiguiendo mariposas. Sus ojos se humedecieron con el recuerdo. Hablaré con mamá. No entiendo por qué actúa así contigo. Las relaciones entre padres e hijos son complicadas, Canek. No te preocupes por mí. Pero mientras lo decía, noté algo extraño. Balam conversaba animadamente con el padre de Yaretsi,
y ambos me miraban de reojo. Mi instinto de viejo investigador se activó. Había algo más detrás de la actitud de mi hija y su esposo. Cuando la fiesta estaba por terminar, me despedí de los novios. Canek me abrazó fuertemente. Gracias por venir, abuelo, y por la casa. Te prometo que la cuidaremos. Sé que lo harás, hijo. Estaba por salir cuando Balaam me interceptó. Don Netza, quería disculparme por lo ocurrido. Xianya está muy estresada por la boda y a veces dice cosas que no siente. Su tono conciliador contrastaba con la frialdad de sus ojos. De hecho, queríamos invitarlo a cenar la próxima semana, para hablar sobre algunos asuntos familiares, incluida la casa de Cuernavaca. ¿Qué asuntos, exactamente? Bueno, con Canek formando su propia familia, pensamos que quizás usted debería considerar algunas reorganizaciones patrimoniales, por su propio bien, claro está. Ahí estaba, el verdadero motivo detrás de todo. No era solo vergüenza por el viejo padre, era interés por mis propiedades y mis ahorros. Por supuesto, Balaam, será un placer discutir esos temas con ustedes. Nos despedimos con un apretón de manos que duró un segundo más de lo necesario, como si ambos midiéramos nuestras fuerzas. Salí del salón acompañado por Makui, quien me llevó a casa en su auto. No me gusta nada esto, Netza. Conozco esa mirada tuya. ¿Qué estás pensando? Que mi hija y su esposo están tramando algo. Y no pienso ponérselo fácil. Ten cuidado. Ya no somos jóvenes para andar en pleitos. Precisamente porque no soy joven, Makui. Tengo que actuar. Es mi familia, mi legado. Al llegar a casa, me senté en mi sillón favorito y medité sobre lo ocurrido. Las palabras de Xianya seguían resonando en mi cabeza. Ese viejo no merece estar aquí. Saqué mi viejo teléfono y marqué un número que hacía tiempo no usaba. ¿Tenoch? Soy Netzahualcoyotl Jaramillo. Necesito tu ayuda, viejo amigo. El coronel Tenoch Huematzin, retirado como yo pero con contactos en todas partes, respondió con su voz ronca característica. Netza, ¿cuánto tiempo? ¿Qué sucede? Creo que mi familia está planeando algo contra mí, y necesito averiguar qué es antes de que sea demasiado tarde. Mientras le explicaba la situación, una determinación crecía en mi interior. Puede que sea un viejo a los ojos de mi hija, pero este viejo había pasado 30 años desentrañando conspiraciones en el Ministerio Público, y no iba a permitir que nadie, ni siquiera mi propia sangre, me quitara lo que me pertenecía. La boda de mi nieto había sido solo el comienzo. La verdadera batalla apenas comenzaba. La cena con Xianya y Balaam quedó fijada para el jueves siguiente. Me dieron 3 días para prepararme, tiempo que no pensaba desperdiciar. Después de la llamada con el coronel Tenoch, comencé a organizar mis pensamientos y documentos. Mi experiencia en el Ministerio Público me enseñó que la mejor defensa es tener toda la información posible. Esa mañana me levanté temprano y me dirigí al banco donde guardaba mis ahorros y documentos importantes. Solicité acceso a mi caja de seguridad. El gerente, un hombre joven de unos 35 años, me reconoció de inmediato. Don Netzahualcoyotl, qué gusto verlo. ¿Cómo ha estado? Bien, Joaquín. Gracias por preguntar. ¿Viene por su caja de seguridad? Hace tiempo que no la consulta. Así es. Necesito revisar algunos documentos. Mientras me conducía a la sala privada donde podría examinar el contenido de mi caja, el gerente mantenía una conversación casual. Su hija vino la semana pasada preguntando sobre sus cuentas. Me detuve en seco. ¿Mi hija? ¿Xianya estuvo aquí? Sí, con su esposo. Querían información sobre sus inversiones y cuentas. ¿Y usted les dio esa información? Pregunté, sintiendo cómo mi presión arterial aumentaba. Por supuesto que no, don Netza. Les expliqué que sin su autorización expresa o un poder notarial, no podíamos proporcionar ningún dato. Respiré aliviado. Hizo bien, Joaquín. ¿Y cómo reaccionaron? El señor Treviño, su yerno, insistió bastante. Mencionó algo sobre que usted necesitaba ayuda para manejar sus finanzas debido a su edad. Cuando les pedí documentación que lo respaldara, dijeron que volverían con los papeles necesarios. Esta información confirmaba mis sospechas. No era solo la casa de Cuernavaca lo que les interesaba. Gracias por contármelo, Joaquín, y gracias por proteger mis intereses. No hay de qué, don Netza. Mi padre siempre habla con respeto de usted y el trabajo que hicieron juntos en los años 90. En la sala privada, abrí mi caja de seguridad. Dentro
Estaban las escrituras originales de mi casa actual en Coyoacán, certificados de algunas inversiones modestas, mi testamento, y varios documentos personales. También guardaba allí una libreta con anotaciones detalladas de todos mis bienes y cuentas. La actualicé con la información más reciente y tomé fotografías de todos los documentos con mi teléfono. Antes de salir del banco, hablé nuevamente con Joaquín. Necesito un favor adicional. Si mi hija o su esposo vuelven, avíseme inmediatamente. Cuente con ello, don Netza. Al salir, llamé a Macuy y la invité a comer. Nos encontramos en una pequeña fonda cerca de la Alameda Central que frecuentábamos desde hace décadas. «Te ves preocupado, Netza», dijo Macuy mientras servían nuestros platos de mole. «Lo estoy. Ciaña y Balán fueron al banco preguntando por mis cuentas». Le conté toda la conversación con Joaquín. Macuy escuchó atentamente, su expresión volviéndose cada vez más seria. «Esto confirma lo que sospechábamos. Están tratando de tomar control de tus finanzas. Y probablemente de mis propiedades también», añadí. «Por eso quieren que les dé la casa de Cuernavaca, aunque ya se la regalé a Canek». «¿Has hablado con tu nieto desde la boda?» «No. Debe estar ocupado con los preparativos de su luna de miel. Salen este fin de semana a Oaxaca. Deberías contactarlo antes de que se vaya. Necesitas saber si está al tanto de los planes de sus padres. No quiero ponerlo en una posición difícil, Macuy. Acaba de casarse. Debería estar disfrutando, no preocupándose por las maquinaciones de sus padres. Entiendo tu posición, pero Canek es un adulto. Tiene derecho a saber lo que está ocurriendo en su familia». Sabía que Macuy tenía razón. Saqué mi teléfono y llamé a Canek. Contestó al tercer timbre. «¿Abuelo? ¿Todo bien?» «Sí, hijo. Solo quería saber cómo estás y si podríamos vernos antes de que te vayas a Oaxaca». «Claro, abuelo. De hecho, Yaretsi y yo íbamos a pasar a verte mañana para agradecerte personalmente por la casa». «Perfecto. Los espero para desayunar. Ahí estaremos. ¿A las 9 te parece bien?» «Excelente». Después de colgar, Macuy me miraba con una ceja levantada. «¿Ves? El muchacho quiere verte. No todos en tu familia son como Ciaña. Tienes razón. Siempre has sido mi voz de la razón, Macuy. Por algo nos conocemos desde hace casi 50 años. Alguien tiene que ponerte los pies en la tierra». Terminamos de comer y nos despedimos. Macuy prometió pasar por mi casa después de la visita de Canek, para que le contara los detalles. Al día siguiente, preparé un desayuno sencillo pero sustancioso. Huevos a la mexicana, frijoles refritos, pan dulce y café recién hecho. A las 9 en punto sonó el timbre. Canek y Yaretsi entraron con sonrisas genuinas que me calentaron el corazón. «Abuelo, huele delicioso», dijo Canek mientras me abrazaba. «Buenos días, don Netza», saludó Yaretsi con timidez. Aunque ya llevaba varios años de noviazgo con mi nieto, siempre se mostraba respetuosa conmigo. «Pasen, pasen». El desayuno está listo. Nos sentamos a la mesa y comenzamos a comer mientras conversábamos sobre los preparativos de su viaje a Oaxaca. Planeaban visitar Monte Albán, Hierve el Agua y pasar unos días en las playas de Huatulco. «La ceremonia estuvo preciosa», comenté. Ambos se veían muy felices. Canek y Yaretsi intercambiaron miradas cómplices. «Lo estábamos, abuelo, y lo estamos». Hubo un momento de silencio que Yaretsi rompió con voz suave. «Don Netza, queremos agradecerle por su regalo. La casa de Cuernavaca es hermosa y significa mucho para nosotros. Es un placer, hija. Esa casa ha estado en nuestra familia por generaciones y no hay nadie mejor para cuidarla que ustedes». «Sobre eso, abuelo», intervino Canek. «Mamá y papá insisten en que deberíamos vender la casa. Dicen que es muy grande para nosotros y que podríamos usar el dinero para invertir en un negocio». Así que ahí estaba, el primer movimiento. «¿Y ustedes qué piensan?», pregunté, manteniendo un tono casual. «Nos encanta la casa», respondió Yaretsi rápidamente. «Yo crecí en una casa pequeña con mis 6 hermanos. Nunca tuvimos espacio. La idea de tener una casa así, con jardín y espacio para cuando vengan los niños es un sueño». Canek tomó su mano y la apretó con cariño. «Yo tampoco quiero venderla, abuelo. Tengo muchos recuerdos de los veranos que pasamos allí. Además, ya tenemos el departamento que nos regalaron mis padres en Polanco. No necesitamos más dinero por ahora». Sentí un profundo alivio. Al menos Canek y Yaretsi no formaban parte del plan. «Me alegra oír eso.
La casa es suya. La escritura está a su nombre. Nadie puede obligarlos a venderla. Ese es otro tema que queríamos comentarte, dijo Canek con expresión preocupada. Papá mencionó que las escrituras aún no han sido transferidas oficialmente. Dijo que él se encargaría del trámite. Sentí cómo mi sangre comenzaba a hervir. Balaam había mentido descaradamente. Hijo, las escrituras que les entregué en la boda ya están a nombre de ustedes dos. El trámite se completó hace semanas, antes de la ceremonia. Solo necesitan ir al notario para firmar la aceptación. Canek se sorprendió. ¿En serio? Papá dijo que el proceso era más complicado y que él lo manejaría por nosotros. Tu padre mintió, Canek, y me preocupa el motivo. Yaretsi parecía incómoda con la conversación, pero Canek se mostró pensativo. Últimamente mis padres han estado actuando extraño. Especialmente con todo lo relacionado contigo, abuelo. No entiendo por qué mamá te trató así en la boda. Era el momento de ser honesto con mi nieto. Canek, hay algo que debo contarte. Tu madre y Balaam fueron a mi banco la semana pasada, preguntando sobre mis cuentas y finanzas. ¿Qué? ¿Por qué harían eso? Dijeron que yo necesitaba ayuda para manejar mis finanzas debido a mi edad. Estaban buscando información sin mi consentimiento. Yaretsi tomó la mano de su esposo, notando su creciente enojo. Esto no está bien, murmuró Canek. No puedo creer que hicieran algo así. Hay más. Me han invitado a cenar mañana para hablar sobre reorganizaciones patrimoniales. Creo que intentarán convencerme de que les ceda el control de mis bienes. No puedes ir solo, abuelo. Quiero estar presente. Agradezco tu preocupación, hijo. Pero ustedes estarán en Oaxaca. Y creo que es mejor así. Necesito saber hasta dónde están dispuestos a llegar sin que sientan que tienen que moderarse por tu presencia. Pero tengo un plan, Canek. No estaré solo. Confía en mí. Mi nieto me miró con una mezcla de preocupación y admiración. Siempre has sido el más inteligente de la familia, abuelo. Solo prométeme que tendrás cuidado. Lo tendré. Y quiero que ustedes disfruten su luna de miel sin preocuparse por esto. Cuando regresen, les contaré todo. Terminamos el desayuno hablando de temas más ligeros. Antes de irse, Canek me abrazó fuertemente. Te quiero mucho, abuelo. Siempre has estado ahí para mí. Y siempre lo estaré, hijo. Yaretsi también me abrazó y me susurró al oído. Gracias por la casa, don Netza. La cuidaremos mucho. Después de que se fueron, llamé a Makui para contarle lo ocurrido. Llegó a mi casa una hora después, acompañada por el coronel Tenoch. Espero que no te importe que haya invitado a nuestro viejo amigo, dijo Makui mientras entraban. En absoluto. De hecho, me ahorra una llamada. Tenoch, con su postura militar a pesar de sus 75 años, me dio un abrazo firme. Netza, ¿cuánto tiempo? Lamento que nos reunamos por estas circunstancias. Los tres nos sentamos en la sala mientras les relataba mi conversación con Canek y Yaretsi. Así que Balaam intentó quedarse con la casa de Cuernavaca a través de una mentira, resumió Tenoch. Interesante primer movimiento. Y bastante torpe, añadió Makui. Si hubieran esperado a que Canek y Yaretsi estuvieran en Oaxaca, podrían haber tenido más éxito. La avaricia los hace impacientes, dije, y eso nos da ventaja. Tenoch sacó una carpeta de su maletín y la colocó sobre la mesa. He estado investigando a tu yerno, como me pediste. Balaam Treviño no es quien dice ser. Abrió la carpeta, revelando varios documentos y fotografías. Su apellido real es Mendoza, no Treviño. Cambió su identidad hace 15 años, después de estar involucrado en un fraude inmobiliario en Monterrey. Nunca fue procesado porque los testigos principales se retractaron misteriosamente, pero la investigación sigue técnicamente abierta. Sentí como mi estómago se revolvía. Este hombre había estado casado con mi hija durante 12 años. Era el padre de mi nieto. ¿Sian ya sabe esto? Es difícil saberlo, respondió Tenoch. Pero considerando su comportamiento reciente, me inclino a pensar que sí, probablemente desde hace tiempo. ¿Y qué han estado haciendo últimamente?, preguntó Makui. Según mis contactos, Balaam ha tenido problemas financieros en los últimos meses. Su empresa de bienes raíces está prácticamente en quiebra. Han estado viviendo de apariencias. Eso explica su desesperación por la casa de Cuernavaca y por mis ahorros, murmuré. Y hay más, continuó Tenoch. Han estado consultando con un abogado especializado en declaraciones de incapacidad para adultos mayores. Un escalofrío recorrió mi espalda. Ahora todo tenía sentido.
Quieren declararme incapaz para tomar control legal de mis bienes. Exactamente, confirmó Tenoch. Es un procedimiento que se ha vuelto lamentablemente común. Hijos que buscan el control del patrimonio de sus padres, alegando demencia o incapacidad mental. Pero yo estoy perfectamente lúcido, protesté. Tú lo sabes, nosotros lo sabemos, dijo Makui con voz suave. Pero pueden fabricar evidencia, testimonios, podrían manipular a médicos. Necesitamos prepararnos para la cena de mañana, dijo Tenoch. Si confirman nuestras sospechas, tendremos que actuar rápidamente. ¿Qué sugieres?, pregunté. Primero, grabaré toda la conversación, dijo Tenoch, sacando un pequeño dispositivo de su bolsillo. Es legal en el Distrito Federal grabar conversaciones en las que uno participa. Segundo, necesitamos que confiesen sus intenciones. ¿Y cómo lograremos eso? Tendrás que provocarlos, Netza. Hacerles creer que sospechas algo, pero no todo. Que estás confundido pero no indefenso. Básicamente, quieres que actúe como el viejo senil que ellos creen que soy. Exactamente. Dale a Balaam la oportunidad de revelar su plan. Es arrogante, se sentirá superior a ti. Usemos eso a nuestro favor. Pasamos las siguientes horas planificando cada detalle de mi estrategia para la cena. Makui sugirió que ella debería estar presente como apoyo moral, pero Tenoch consideró que eso podría hacer que Ziania y Balaam fueran más cautelosos. Mejor que Makui esté cerca, pero no en la cena. Puede recogerte después, lo que les dará la impresión de que no puedes conducir solo de noche. Me parece bien, concordé. ¿Y qué hacemos con la información sobre la verdadera identidad de Balaam? Por ahora, guardémosla como nuestra carta bajo la manga, dijo Tenoch. Si las cosas se complican, siempre podemos utilizarla. Cuando terminamos de planificar, me sentía mentalmente agotado, pero más tranquilo. Tenía un plan y aliados leales. Gracias a ambos, dije mientras los acompañaba a la puerta. No sé qué haría sin ustedes. Para eso estamos los amigos, respondió Makui, dándome un abrazo. Mantente fuerte, Netza, añadió Tenoch. Mañana será un día decisivo. Después de que se fueron, me quedé solo con mis pensamientos. La idea de que mi propia hija conspirara para declararme incapaz me dolía profundamente. ¿En qué momento Ziania se había convertido en esta persona? Había sido siempre así y yo, cegado por el amor paternal, no lo había querido ver. Busqué en un viejo álbum de fotos y encontré una imagen de Ziania de niña, sonriendo mientras yo la sostenía en brazos. Tenía la misma sonrisa traviesa de Canek. En otra fotografía, ya adolescente, posaba orgullosa con un trofeo de debate que había ganado en la preparatoria. Yo estaba a su lado, hinchado de orgullo. ¿Dónde había quedado esa niña brillante y cariñosa? ¿En qué momento el dinero y las apariencias se habían vuelto más importantes que la familia y el respeto? Tal vez mañana, cara a cara, podría entender mejor qué había pasado con mi hija. Y quizás, solo quizás, todavía había esperanza de recuperarla. Pero mientras guardaba el álbum, una parte de mí sabía que las cosas nunca volverían a ser como antes. Esta traición había cruzado una línea que no se podía desdibujar. Y aunque me doliera, estaba preparado para defenderme, incluso si eso significaba enfrentarme a mi propia sangre. Con esa resolución, me fui a la cama, sabiendo que mañana sería un día crucial en esta batalla que nunca pensé que tendría que librar. El día de la cena llegó más rápido de lo que esperaba. Me preparé cuidadosamente, eligiendo un atuendo que pareciera ligeramente descuidado, pero no demasiado evidente. Quería proyectar la imagen de un hombre mayor que comienza a perder el control de los detalles, exactamente lo que Ziania y Balaam esperaban ver. El coronel Tenoch llegó a media tarde para instalar el dispositivo de grabación. Era tan pequeño que cabía perfectamente en el bolsillo de mi camisa sin crear ningún bulto sospechoso. «Recuerda, Netza, actúa confundido pero no exageres», me aconsejó mientras comprobaba que el aparato funcionara correctamente. «Si sobreactúas, Balaam podría sospechar. Es un estafador experimentado, tiene olfato para detectar engaños». «Entendido. Seré sutil. Y no olvides el código que acordamos. Si en algún momento te sientes amenazado o la situación se vuelve peligrosa, menciona a tu difunta esposa. Esa será la señal para que intervenga». «¿Estarás cerca entonces?» «A 2 cuadras, en mi auto. Estaré escuchando toda la conversación en tiempo real.
Si das la señal, llegaré en menos de 3 minutos. Esto me tranquilizó. Aunque Balaam nunca había mostrado tendencias violentas, la desesperación podía llevar a las personas a actuar de formas impredecibles. Gracias, viejo amigo. Para eso estamos. Además, me recuerda a nuestros viejos tiempos de operativos encubiertos. Sonreí ante el recuerdo. En los años 90, Tenoch y yo habíamos trabajado juntos en varios casos de corrupción gubernamental. Él desde inteligencia militar y yo desde el Ministerio Público. Formábamos un buen equipo entonces, y aparentemente lo seguíamos formando. Tenoch se fue prometiendo mantenerse en contacto constante con McQueen, quien pasaría a recogerme después de la cena. A las 7 en punto salí de casa. Cianya y Balaam vivían en una zona exclusiva de Santa Fe, en un penthouse que, según las revelaciones de Tenoch, probablemente no podrían seguir pagando por mucho tiempo. Tomé un taxi, otro detalle que reforzaría la imagen de dependencia que quería proyectar. Llegué puntualmente a las 8. El portero del edificio me anunció y subí al piso 15. Mi hija me recibió en la puerta con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Papá, qué bueno que pudiste venir». «No me perdería una cena con ustedes, hija». Balaam apareció detrás de ella, vistiendo una camisa de diseñador y pantalones caros. Típico de él, siempre mostrando un estatus que, según sabíamos ahora, era cada vez más ficticio. «Don Netza, bienvenido. Pase, por favor». El apartamento estaba decorado con un lujo ostentoso. Muebles de diseñador, obras de arte contemporáneo, tecnología de última generación. Todo gritaba dinero y estatus. «¿Gusta un whisky, don Netza?», ofreció Balaam, dirigiéndose al bar de la sala. «Un poco, sí, pero no muy fuerte. A mi edad, el alcohol pega duro», respondí, iniciando sutilmente mi actuación. «Por supuesto, se lo prepararé suave». Me senté en un sofá mientras Cianya desaparecía en la cocina, presumiblemente para supervisar la cena. Balaam me entregó el whisky y se sentó frente a mí. «Y dígame, ¿cómo ha estado? ¿Todo bien en casa?» «Todo lo bien que puede estar. Aunque a veces me siento un poco solo en esa casa tan grande. Me imagino. Después de tantos años viviendo con su esposa, debe ser difícil». «Lo es. A veces incluso olvido que ya no está», dije, introduciéndome en el papel del viudo solitario y ligeramente confundido. El otro día puse 2 platos en la mesa para cenar. Vi un destello de interés en los ojos de Balaam. Era como un tiburón que detecta sangre en el agua. «Esos pequeños despistes son normales a cierta edad, don Netza. No debe preocuparse». «Supongo que sí, aunque últimamente me pasan más seguido. El otro día no recordaba dónde había dejado las llaves del auto y resulta que estaban en el refrigerador». Mentí, observando cuidadosamente su reacción. «¿En el refrigerador?», repitió Balaam, intercambiando una mirada significativa con Cianya, que acababa de regresar a la sala. «Eso sí es curioso. La cena está lista», anunció mi hija. «Pasemos al comedor». El comedor, como el resto del apartamento, exudaba opulencia. Una mesa de cristal y madera, candelabros, vajilla de porcelana fina. Todo un espectáculo para impresionar. Nos sentamos y una empleada comenzó a servir la comida. Crema de espárragos, seguida de pechuga de pato con salsa de frutos rojos. Comida elegante y cara, pero que me sabía a cenizas en la boca, conociendo las verdaderas intenciones detrás de esta hospitalidad. «Papá, Canek nos contó que desayunó contigo ayer», comentó Cianya mientras comíamos. «Sí, un desayuno muy agradable. Él y Yaretsi son una pareja encantadora. Y supongo que hablaron sobre la casa de Cuernavaca», intervino Balaam, yendo directo al grano. «Entre otras cosas, sí. Me dijeron que ustedes les aconsejaron venderla. Bueno, pensamos que sería lo más práctico para ellos. Son jóvenes. Podrían usar ese dinero para invertir en su futuro». «Curioso», dije, fingiendo confusión. «También me comentaron que les dijiste que las escrituras no estaban a su nombre todavía, que tú te encargarías del trámite». Balaam se tensó visiblemente. Cianya le lanzó una mirada de advertencia. «Debe haber un malentendido, papá», dijo ella rápidamente. Lo que Balaam quiso decir es que podía ayudarlos con los trámites adicionales, impuestos y demás. «Ah, entiendo. Es que me pareció extraño, ya que les entregué las escrituras ya transferidas a su nombre». «Claro, claro», respondió Balaam, recuperando la compostura. «Es exactamente lo que quise decir.
Los trámites complementarios. La tensión en el ambiente era palpable. Decidí cambiar ligeramente de tema. Por cierto, ¿saben cuándo regresan de Oaxaca? Me encantaría que vinieran a comer cuando vuelvan. En una semana, respondió Cianya. Pero no te preocupes por organizar comidas, papá. Puedo hacerlo yo aquí. Debes descansar. No estoy inválido, hija. Todavía puedo cocinar. Por supuesto que no estás inválido, intervino Balaam con tono conciliador. Pero a su edad, ciertos esfuerzos pueden ser innecesarios. De hecho, eso es parte de lo que queríamos hablar hoy. Aquí venía. El verdadero propósito de la cena. ¿A qué te refieres, don Netza? Hemos notado algunos cambios en usted últimamente. Pequeños despistes, como lo de las llaves en el refrigerador. Su confusión sobre los trámites de la casa. Los comentarios que hizo en la boda. ¿Qué comentarios? Fueron algo inapropiados, papá, dijo Cianya. Varios invitados lo notaron. No recuerdo haber dicho nada inapropiado, respondí, genuinamente ofendido, pero aprovechando para alimentar la narrativa de confusión. Ese es precisamente el punto, continuó Balaam. Estos pequeños olvidos, estas confusiones, son señales que no debemos ignorar. ¿Señales de qué exactamente? Cianya tomó mi mano sobre la mesa, en un gesto que pretendía ser compasivo, pero que me pareció calculado. Papá, creemos que podrías estar experimentando los primeros síntomas de deterioro cognitivo. Es normal a tu edad. ¿Deterioro cognitivo? Repetí, fingiendo incredulidad, pero no sorpresa. ¿Estás sugiriendo que tengo demencia, hija? No necesariamente demencia, intervino Balaam, pero sí una disminución natural de ciertas capacidades. Nada de qué avergonzarse. Y supongo que ustedes quieren ayudarme con esto, dije, dejando que un tono sarcástico se filtrara en mi voz. Exactamente, respondió Balaam, ignorando o no captando el sarcasmo. De hecho, hemos estado investigando algunas opciones que podrían facilitarle la vida. ¿Qué tipo de opciones? Por un lado, esta casa en Coyoacán es grande, requiere mantenimiento, tiene escaleras que podrían ser peligrosas para usted. He vivido ahí por 40 años sin caerme por las escaleras, protesté. Hasta ahora, replicó Cianya, pero los riesgos aumentan con la edad. Hemos encontrado una residencia para personas mayores muy agradable en Tlalpan, departamentos independientes, pero con asistencia médica las 24 horas. Así que querían sacarme de mi casa y meterme en un asilo. El plan se hacía cada vez más claro. ¿Y qué pasaría con mi casa? Podríamos venderla, respondió Balaam sin pestañear. El dinero se utilizaría para pagar la residencia, y el resto quedaría como un fondo para sus gastos futuros. Administrado por ustedes, supongo. Bueno, dado tu estado, sería lo más sensato, dijo Cianya, abandonando la pretensión de respeto al pasar al tuteo. No queremos que cometas errores con tu dinero o que alguien se aproveche de ti. La ironía era casi cómica. Fingí considerar la propuesta mientras tomaba un sorbo de vino. No sé, hija. Es una decisión muy grande. Tendría que pensarlo. Por supuesto, dijo Balaam. Tómese su tiempo. Pero hay algo más que debemos discutir. Algo que facilitaría mucho estos procesos. ¿Qué cosa? Un poder notarial, dijo, sacando unos documentos de un maletín que había junto a la mesa. Esto nos permitiría ayudarlo con sus trámites, manejar sus cuentas, tomar decisiones médicas si fuera necesario. Colocó los papeles frente a mí. Los miré sin tocarlos. ¿Quieres que te dé control total sobre mis bienes y mi persona? No lo veas así, papá, intervino Cianya. Es por tu propio bien, para protegerte. ¿Protegerme de qué? ¿De quién? De ti mismo, respondió Balaam con tono paternalista. De decisiones que podría tomar en momentos de confusión, como regalar una propiedad valiosa sin consultarnos. Así que ahí estaba el verdadero dolor. La casa de Cuernavaca, entregada a Canek en lugar de a ellos. ¿Y si no quiero firmar esto? Pregunté señalando los documentos. Balaam y Cianya intercambiaron miradas. Sería más complicado, admitió Balaam. Tendríamos que solicitar una evaluación médica y posiblemente una declaración judicial de incapacidad parcial. Me declararían legalmente incompetente contra mi voluntad, traduje sus palabras. No es algo que queramos hacer, papá, dijo Cianya con falsa preocupación. Por eso esperamos que entiendas que esto es lo mejor para todos. ¿Para todos o para ustedes?
¿Qué insinúas? Preguntó Zianya tensándose. Nada, hija. Solo intento entender la situación, respondí, suavizando mi tono. No quería que sospecharan que sabía más de lo que aparentaba. Balaam retomó el control de la conversación. Don Netza, entiendo que esto puede parecer abrumador, pero le aseguro que es lo mejor. Usted podrá disfrutar de su jubilación sin preocupaciones mientras nosotros nos encargamos de todos estos asuntos tediosos. Y supongo que también se encargarían de mis cuentas bancarias. Naturalmente, para protegerlas y asegurarnos de que el dinero se use correctamente. Como cuando fueron al banco la semana pasada a preguntar por mis finanzas sin mi conocimiento, dije, dejando caer la información como una bomba. La cara de Balaam se transformó. Zianya palideció. ¿Quién te dijo eso?, preguntó ella. El gerente del banco es hijo de un viejo colega. Me llamó para avisarme. Fue un malentendido, se apresuró a explicar Balaam. Solo queríamos asegurarnos de que todo estuviera en orden. ¿Sin consultarme primero? ¿Sin mi autorización? Precisamente por esto necesitamos el poder notarial, insistió Balaam, intentando recuperar el control. Para evitar estos malentendidos, decidí que era momento de empujar un poco más, de ver hasta dónde estaban dispuestos a llegar. ¿Y si firmo estos papeles, qué pasaría exactamente con mis propiedades? ¿Con la casa de Coyoacán? ¿Con mis ahorros? Como le dije, venderíamos la casa para pagar la residencia. ¿Y el resto del dinero? La casa vale mucho más que lo que costaría esa residencia. Se invertiría adecuadamente, respondió Balaam con vaguedad. ¿En qué exactamente? En vehículos financieros seguros. Poquino, como tu empresa inmobiliaria que está al borde de la quiebra. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera contenerlas. Vi cómo la sorpresa y luego la furia cruzaban el rostro de Balaam. ¿Quién le ha estado contando mentiras sobre mí?, preguntó con voz controlada pero tensa. Nadie. Solo escucho rumores. Tal vez me confundí, dije, retrocediendo estratégicamente. Ya sabes, con mi deterioro cognitivo y todo eso. Zianya intervino, intentando calmar los ánimos. Papá, estás malinterpretando todo esto. Solo queremos lo mejor para ti. Si quisieran lo mejor para mí, respetarían mis decisiones, como la de regalarle la casa de Cuernavaca a Canek y Yaretsi. Esa fue una decisión impulsiva y poco meditada, respondió Zianya. Esa casa ha estado en la familia por generaciones. Debería quedarse con nosotros, no con una recién llegada como Yaretsi. ¿Recién llegada? Yaretsi ha estado con Canek por 5 años, y ahora es su esposa, parte de la familia. No es lo mismo, insistió mi hija. Además, Canek es demasiado joven para apreciar el valor de esa propiedad. Querrás decir que es demasiado independiente para permitirles venderla como ustedes quieren. Balaam golpeó la mesa con la palma de su mano, sobresaltándonos a ambos. Basta ya. Estamos intentando ayudarlo, don Netza, pero usted se empeña en complicar las cosas. Si no quiere firmar el poder notarial, tendremos que proceder por la vía legal. No nos deja alternativa. ¿Me estás amenazando, Balaam? ¿O debería llamarte por tu verdadero nombre, Mendoza? El color abandonó el rostro de mi yerno. Zianya me miró con los ojos muy abiertos. ¿De qué estás hablando, papá? Pregúntale a tu marido sobre su pasado en Monterrey, sobre el fraude inmobiliario por el que casi va a la cárcel antes de cambiar su identidad. Balaam se levantó de golpe, tirando su silla hacia atrás. Suficiente. No sé quién le ha estado llenando la cabeza con estas tonterías, pero esto solo confirma lo que sospechábamos. Está confundido, paranoico, inventando conspiraciones. ¿Estoy inventando que cambiaste tu apellido de Mendoza a Treviño hace 15 años? ¿Que los testigos del caso de fraude se retractaron misteriosamente? ¿Que tu empresa actual está en quiebra y por eso están desesperados por poner sus manos en mi dinero? Zianya miró a su esposo, una duda visible en sus ojos. Balaam, ¿de qué está hablando? De nada. Son delirios, ¿no lo ves? Esto es exactamente por lo que necesitamos intervenir. No son delirios, hija, dije con calma. Tengo pruebas de todo esto. Documentos, testimonios, la investigación original de Monterrey que nunca se cerró oficialmente. Balaam se acercó a mí amenazadoramente. No sé cómo obtuvo esa información, pero está cometiendo un grave error al usarla contra mí. ¿Es una amenaza? Tómelo como quiera. Pero recuerde que nadie creerá las palabras de un anciano confundido sobre las de un respetable hombre de negocios. Un respetable hombre de negocios que está a punto de perderlo todo.
¿Cuánto tiempo más podrán mantener este apartamento, estos lujos? ¿Unas semanas? ¿Un mes? Zianya se levantó también, mirando alternativamente a su esposo y a mí. Balaam, dime que no es cierto. Dime que mi padre está confundido. Por supuesto que está confundido, respondió él, pero su voz carecía de convicción. Esto es una locura. Entonces no tendrás problema en explicar por qué intentaste mentir a Canek sobre las escrituras de Cuernavaca, insistí. ¿O por qué fueron al banco a preguntar por mis cuentas sin mi conocimiento? El silencio que siguió fue revelador. Zianya miró a su esposo con una expresión que mezclaba duda y miedo. Si mi padre tiene razón, y estamos en problemas económicos, necesito saberlo, dijo finalmente. No es el momento ni el lugar para discutir esto, respondió Balaam entre dientes. ¿Cuándo entonces? ¿Después de que hayamos despojado a mi padre de todo lo que tiene? Esta reacción de mi hija me sorprendió. ¿Era posible que no estuviera completamente al tanto de los planes de su marido? ¿O era solo otra actuación? Zianya, cariño, tu padre está manipulándote, dijo Balaam, tomando sus manos. Todo lo que hemos planeado es por su bien, lo sabes. ¿De verdad? ¿O es por el nuestro? ¿Por el tuyo? Balaam soltó sus manos con frustración y se volvió hacia mí, la furia apenas contenida en sus ojos. Usted, no sé cómo lo ha hecho, pero esto no terminará así. ¿Cómo terminará entonces, Balaam? ¿O prefieres que te llame por tu nombre real, Esteban Mendoza? Fue como si hubiera presionado un interruptor. Balaam avanzó hacia mí con tal rapidez que apenas tuve tiempo de reaccionar. Me tomó por las solapas de mi saco y me levantó parcialmente de la silla. «Cierre la boca, viejo entrometido. No tiene idea de con quién se está metiendo». «Balaam, suéltalo», gritó Zianya, intentando separarlo de mí. «Si algo le pasa a mi esposa», dije con voz sorprendentemente firme, mencionando el código acordado con Tenoch, «habrá consecuencias que no puedes imaginar». Balaam me soltó, confundido por mis palabras aparentemente inconexas. No sabía que acababa de activar la alarma. «Su esposa está muerta, don Netza», dijo con desdén. «Ve, está confundido otra vez. No estoy confundido sobre lo que intentas hacer, ni sobre quién eres realmente, Esteban». «Deje de llamarme así», rugió, levantando el puño. En ese momento, el timbre del apartamento sonó con insistencia. Balaam se detuvo, mirando hacia la puerta con irritación. ¿Quién demonios puede ser a esta hora? Zianya, visiblemente alterada, fue a abrir. Escuché voces en la entrada, y luego apareció el coronel Tenoch, imponente en su estatura y presencia, seguido por Makui. «Buenas noches», saludó Tenoch con formalidad. «Espero no interrumpir». «De hecho, lo está haciendo», respondió Balaam. «Estamos en medio de una cena familiar. Una cena que incluye amenazas físicas a un hombre de 73 años», replicó Tenoch mirándolo directamente. «Interesante concepto de reunión familiar. ¿Quién es usted y qué hace en mi casa?», exigió saber Balaam. «Coronel Tenoch Huematzin, retirado. Y esta señora es la licenciada Macuilxochitl Coatlicue, exfiscal adjunta del Distrito Federal. Somos amigos del señor Jaramillo y venimos a llevarlo a casa». La mención de sus títulos y profesiones pareció descolocar momentáneamente a Balaam. Zianya me miró con sorpresa. «¿Llamaste a tus amigos para que vinieran a rescatarte, papá? ¿Planeaste todo esto?» «No exactamente», respondí, levantándome de la mesa. «Pero cuando alguien intenta declararte incapaz y robarte todo lo que tienes, tomas precauciones». «Nadie está robando nada», protestó Balaam, pero su voz había perdido fuerza. «Señor Mendoza», dijo Tenoch, enfatizando el apellido. «O prefiere Treviño, como se hace llamar ahora. Tenemos una grabación completa de esta conversación, incluidas sus amenazas físicas, además de un expediente bastante completo sobre sus actividades pasadas y presentes. Le sugiero que reconsidere sus planes». Balaam palideció visiblemente, pero intentó mantener la compostura. «No sé de qué está hablando, y grabar conversaciones sin consentimiento es ilegal. No en el Distrito Federal, cuando uno de los participantes consiente», corrigió Makui. «Además, amenazar a un adulto mayor sí es definitivamente ilegal, en cualquier jurisdicción». Zianya se dejó caer en una silla, aparentemente abrumada por la situación. «Papá, ¿qué has hecho?» «Me he defendido, hija, como me enseñaste a hacer cuando eras pequeña y los niños te molestaban en la escuela. ¿Recuerdas?
Nunca dejes que nadie te haga sentir menos, ni te quite lo que es tuyo. Sus ojos se llenaron de lágrimas ante el recuerdo. Nos vamos ahora, anunció Tenoch. Don Netza, ¿está listo? Asentí y tomé mi abrigo. Antes de salir, me detuve frente a mi hija. Zianya, a pesar de todo, sigues siendo mi hija, y te quiero. Cuando quieras hablar, de verdad hablar, sabes dónde encontrarme. Ella no respondió, solo me miró con una mezcla de rabia y vergüenza. Balaam nos siguió hasta la puerta, manteniendo una distancia prudente pero con una expresión amenazante. Esto no ha terminado, murmuró. Por el contrario, respondió Tenoch. Ha terminado exactamente ahora. A menos que prefiera que llevemos toda esta información a las autoridades actuales. Estoy seguro de que estarían muy interesados en reabrir el caso de Monterrey. Sin más palabras, salimos del apartamento. En el ascensor, dejé escapar un largo suspiro. Funcionó mejor de lo que esperaba, comentó Makui. Quizás demasiado bien, respondió Tenoch. Balaam es un hombre peligroso cuando se siente acorralado. Tendremos que estar atentos. ¿Y Zianya?, pregunté. ¿Creen que ella estaba completamente al tanto de todo? Es difícil saberlo, dijo Makui. Parecía genuinamente sorprendida con algunas revelaciones. O es una buena actriz, añadió Tenoch. En cualquier caso, debemos mantenernos alerta. Esto aún no ha terminado. Mientras salíamos del edificio hacia la noche de la Ciudad de México, sentí una mezcla de triunfo y tristeza. Había ganado esta batalla, pero a un costo emocional enorme. Mi propia hija había conspirado contra mí, o al menos había sido cómplice de los planes de su esposo. ¿Qué pasaría ahora? ¿Cómo afectaría esto a Canek cuando regresara de su luna de miel? ¿Habría alguna posibilidad de reconciliación con Zianya? Preguntas sin respuesta que tendría que enfrentar en los días venideros. Por ahora, solo quería llegar a casa, a mi hogar, que seguía siendo mío a pesar de los esfuerzos de Balaam por arrebatármelo. La noche era fresca y clara, con la luna brillando sobre los edificios de la ciudad. Una noche como cualquier otra para millones de personas, pero para mí, una noche que marcaba un antes y un después en mi vida. Los días siguientes a la confrontación con Zianya y Balaam transcurrieron en una extraña calma. No hubo llamadas, mensajes, ni visitas inesperadas. Según Tenoch, que mantenía vigilancia discreta sobre ellos, ambos seguían con sus rutinas habituales, aunque Balaam parecía especialmente ocupado con reuniones y llamadas. Está buscando una salida a sus problemas financieros, me explicó Tenoch durante una de nuestras conversaciones diarias. Mis contactos reportan que ha intentado obtener préstamos de varias fuentes, hasta ahora sin éxito. ¿Y Zianya?, pregunté, más preocupado por mi hija que por su esposo. Es difícil saberlo. Sale poco, mayormente para ir a su trabajo en la galería de arte. No parece estar en contacto con Canek. Esto último me preocupaba. Mi nieto y Yaretsi regresarían pronto de su luna de miel, y temía el momento en que se enteraran de todo lo ocurrido. No quería que Canek se viera obligado a elegir bandos en una guerra familiar que él no había iniciado. Makui venía a visitarme casi diariamente, trayendo comida o simplemente para hacerme compañía. Su presencia era reconfortante, un recordatorio de que no estaba solo en esta situación. Deberías salir más, me sugirió una tarde mientras tomábamos café en mi jardín. No es bueno que te quedes encerrado rumiando todo esto. No estoy rumiando, protesté débilmente. Solo estoy procesando. Pues procesa mientras caminamos. Vamos al parque, a un museo, a donde sea. Necesitas aire fresco y distracciones. Sabía que tenía razón. Me estaba encerrando, en parte por precaución, y en parte por la tristeza que me causaba toda la situación. De acuerdo. Mañana podríamos ir al Museo de Antropología. Hace años que no lo visito. Perfecto. Pasaré por ti a las 10. Esa noche, mientras me preparaba para acostarme, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Contesté con cautela. ¿Don Netza? Soy Yaretsi, la esposa de Canek. Su voz sonaba tensa, preocupada. Yaretsi, ¡qué sorpresa! ¿Ya regresaron de Oaxaca? Sí, llegamos hoy. Don Netza, necesito hablar con usted. Es importante. Por supuesto. ¿Está todo bien? ¿Canek está bien? Sí, está bien, pero ha pasado algo. ¿Podríamos vernos mañana? ¿A solas? La petición me extrañó. Claro. ¿Por qué no vienes a casa? Estaré aquí toda la mañana.
Preferiría que fuera en un lugar público. ¿Conoce el Café Rincón del Arte en Coyoacán? Sí, lo conozco. ¿Podríamos encontrarnos ahí a las 9? Por supuesto. Pero Yaretsi, me estás preocupando. ¿Qué sucede? Hubo un momento de silencio antes de que respondiera. Es mejor que hablemos en persona. Por favor, no le diga a nadie sobre esta llamada. Ni siquiera a Kanek. Antes de que pudiera preguntar más, colgó. Inmediatamente llamé a Tenoch para informarle. Suena sospechoso, comentó. Podría ser una trampa. ¿De Yaretsi? No lo creo. Ella siempre ha sido sincera. Tal vez. O tal vez Balam la está utilizando para llegar a ti. Iré contigo mañana. Dijo que quería verme a solas. Y yo estaré en otra mesa observando. No interferiré a menos que sea necesario. Acepté su propuesta, más para tranquilizarlo que porque realmente creyera que Yaretsi representaba algún peligro. La mañana siguiente llegué al café 10 minutos antes de la hora acordada. Tenoch ya estaba allí, sentado en una mesa en la esquina opuesta, fingiendo leer un periódico. Me senté cerca de la ventana, donde Yaretsi pudiera verme fácilmente. Llegó puntual, vestida sencillamente y con expresión nerviosa. Miró a su alrededor antes de acercarse a mi mesa. Don Netza, gracias por venir, dijo mientras se sentaba. No hay de qué, hija. ¿Qué sucede? Pareces preocupada. Pidió un café y esperó a que el mesero se alejara antes de hablar. Es sobre Balam y su madre. Kanek y yo regresamos ayer y fuimos directamente a nuestro departamento en Polanco. Estábamos desempacando cuando llegó Balam. Hizo una pausa, como si buscara las palabras adecuadas. Estaba furioso, como nunca lo había visto. Empezó a gritar que usted había arruinado todo, que había interferido en sus planes. Kanek intentó calmarlo, preguntarle qué había pasado, pero Balam solo seguía gritando sobre documentos y grabaciones. Así que Balam había ido directamente a confrontar a Kanek. Eso explicaba por qué mi nieto no me había llamado aún. ¿Qué más dijo? Muchas cosas sin sentido al principio. Luego empezó a acusar a Kanek de estar confabulado con usted. Dijo que ustedes dos planeaban quedarse con todo el patrimonio familiar, excluyéndolos a él y a Sianya. Eso es absurdo. Lo sé. Pero luego mencionó algo sobre su verdadero nombre, sobre un fraude en Monterrey. Kanek le exigió explicaciones, y ahí fue cuando las cosas se salieron de control. ¿Qué pasó? Balam intentó golpear a Kanek. Yo me interpuse y... Se levantó ligeramente la manga de su blusa, revelando un moretón en el antebrazo. La ira me invadió instantáneamente. ¿Te golpeó? ¿Ese miserable te puso las manos encima? Fue más un empujón, pero caí contra la mesa. Kanek se enfureció y lo echó del departamento. Después llamó a su madre, pero ella no contestó. Respiré profundamente, intentando controlar mi indignación. ¿Dónde está Kanek ahora? Fue a la casa de sus padres a buscar a Sianya. Me pidió que me quedara en el departamento, pero estaba demasiado preocupada. Necesitaba hablar con usted, entender qué está pasando. Le conté todo. Las sospechas iniciales, la investigación de Tenoch, la cena donde confirmamos que planeaban declararme incapaz y tomar control de mis bienes. Su expresión pasaba de la sorpresa a la indignación y finalmente a la tristeza. No puedo creerlo. Es monstruoso. ¿Cómo pueden hacer algo así a su propio padre? ¿A su propio abuelo? El dinero hace cosas extrañas a las personas, Yaretsi. Y Balam está desesperado. Pero Sianya, ella siempre me pareció fría, pero no creí que fuera capaz de algo así. Yo tampoco. Hasta que ocurrió. Aún quiero creer que Balam la manipuló, que no estaba completamente al tanto de sus planes. Yaretsi tomó mis manos sobre la mesa. Don Netza, Kanek necesita saber toda la verdad. Temo que pueda meterse en problemas si confronta a sus padres sin entender completamente la situación. Tienes razón. Debería ir a buscarlo. En ese momento, mi teléfono sonó. Era Kanek. «Abuelo, ¿dónde estás?» Su voz sonaba alterada. «Estoy en el Café Rincón del Arte, con Yaretsi. ¿Yaretsi está contigo?» «Gracias a Dios. Voy para allá. No se muevan». Llegó 15 minutos después, visiblemente agitado. Abrazó a Yaretsi como si temiera perderla, y luego me abrazó a mí. «Abuelo, tenemos que hablar. Todo se ha vuelto una locura». «Lo sé, hijo. Yaretsi me ha contado lo de Balam. No es solo eso. Fui a casa de mis padres y
La casa estaba prácticamente vacía. Han empacado todo. Según la empleada, se fueron esta mañana temprano con varias maletas. Esto era inesperado. Miré hacia la mesa de Tenoch, quien ya se había percatado de la situación y se acercaba a nosotros. Canek, él es el coronel Tenoch Huematzin, un viejo amigo, lo presenté. Ha estado ayudándome con esta situación. Tenoch estrechó la mano de mi nieto. Un placer conocerte al fin. Tu abuelo habla mucho de ti. Igualmente, respondió Canek, aunque claramente confundido por la aparición de este desconocido. Necesito hacer algunas llamadas, dijo Tenoch, apartándose discretamente. Nos quedamos en silencio mientras hacía sus averiguaciones. Cuando regresó, su expresión era grave. Balaam compró 2 boletos de avión a Madrid, salida esta mañana a las 6:40, a nombre suyo y de Ziania. ¿Han huido?, preguntó Canek, incrédulo. Eso parece, y hay más. Anoche vaciaron varias cuentas corporativas de su empresa. Estamos hablando de una suma considerable. Pero esas cuentas son de inversionistas, clientes, dijo Canek. Es dinero que no les pertenece. Exactamente. Han cometido un fraude en toda regla. Y esta vez no podrán escapar tan fácilmente como en Monterrey. Canek se dejó caer en su silla, abrumado. No puedo creerlo. Mi propio padre, mi madre... Lo siento, hijo, dije poniendo una mano sobre su hombro. Debemos ir a la policía, sugirió Yaretsi. Denunciarlos. Ya me he adelantado, dijo Tenoch. He contactado a colegas en la Interpol. Les darán seguimiento en España. Y he enviado toda la información sobre el caso de Monterrey y este nuevo fraude a las autoridades correspondientes. ¿Qué pasará con ellos?, preguntó Canek. Enfrentarán cargos graves. Fraude, malversación, posiblemente extorsión, y en el caso de Balaam, también por agresión física. Mi nieto guardó silencio, procesando toda esta información. Finalmente habló, con voz queda. Siempre supe que mi padre era ambicioso, obsesionado con el estatus y el dinero. Pero esto es otro nivel. ¿Y mi madre? ¿Ella sabía todo? ¿Lo de Monterrey? ¿Su verdadero nombre? No lo sé con certeza, respondí honestamente. Quiero creer que no, que Balaam la manipuló como intentó manipularnos a todos. Pero aún así, conspiró contra ti, abuelo. Te humilló públicamente en mi boda, intentó declararte incapaz. La gente comete errores, Canek, incluso errores terribles. No justifico lo que hizo, pero sigue siendo mi hija, y tu madre. Yaretsi tomó la mano de su esposo, dándole apoyo silencioso. Tenoch se excusó para hacer más llamadas, dejándonos solos. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Canek. Seguir adelante, respondí. Ellos han tomado sus decisiones y deberán afrontar las consecuencias. Nosotros debemos reconstruir lo que queda de nuestra familia. No sé si pueda perdonarlos, abuelo, especialmente después de lo que le hicieron a Yaretsi. No te pido que los perdones ahora, ni siquiera que los perdones algún día. Solo que no permitas que el rencor consuma tu vida. Créeme, he visto a muchas personas destruidas por el odio a lo largo de mi carrera. Pasamos las siguientes horas hablando, desahogándonos, intentando dar sentido a todo lo ocurrido. Tenoch regresó con actualizaciones. Balaam y Ziania habían sido identificados en Madrid. Las autoridades españolas los tenían bajo vigilancia mientras se tramitaba una orden de extradición. Cuando finalmente nos despedimos, Canek y Yaretsi insistieron en que fuera a cenar a su departamento al día siguiente. Necesitamos estar juntos en esto, abuelo, dijo Canek. Somos familia. Esas palabras significaron más para mí de lo que él podía imaginar. Los días siguientes fueron un torbellino de acontecimientos. Balaam y Ziania fueron detenidos en Madrid e iniciado el proceso de extradición. Los inversionistas estafados presentaron denuncias formales. Los medios comenzaron a cubrir el caso, desenterrando el antiguo fraude de Monterrey y revelando la doble identidad de Balaam. Una semana después, recibí una llamada inesperada. Era Ziania, llamando desde el centro de detención en Madrid. «Papá». Su voz sonaba quebrada, irreconocible. «Necesito hablar contigo». «Te escucho, hija. Quiero que sepas que no sabía todo. No sabía lo de Monterrey, lo de su verdadero nombre. Me lo ocultó durante todos estos años. ¿Y lo de declararme incapaz? También te lo ocultó». Hubo un largo silencio antes de que respondiera. «No, eso lo sabía. Lo planeamos juntos. Estaba desesperada, papá. La empresa iba a quebrar, perderíamos todo. Y tú
Tú parecías la solución perfecta. Su honestidad, aunque dolorosa, era un pequeño consuelo. ¿Por qué, Siaña? ¿Por qué no simplemente pedirme ayuda? Por orgullo, por vergüenza, porque era más fácil verte como un viejo inútil que admitir que te necesitaba, que siempre te he necesitado. Las lágrimas corrían por mis mejillas. Después de todo, había algo de mi hija todavía allí, bajo capas de amargura y resentimiento. ¿Qué va a pasar ahora?, pregunté. Nos extraditarán pronto. Balaam enfrentará cargos más graves que yo. Mi abogado dice que podría llegar a un acuerdo si coopero, pero aún así, pasaré varios años en prisión. La realidad de su situación me golpeó con fuerza. Mi hija, mi única hija, tras las rejas. Lo siento, papá. Siento haberte fallado así. Siento todo lo que dije en la boda de Canek. También lo siento, hija. Siento no haber visto tu dolor, tu desesperación. No es tu culpa. Fueron mis decisiones, mis errores. Hablamos un poco más antes de que le advirtieran que su tiempo de llamada terminaba. Papá, hay algo más que debes saber sobre Canek. ¿Qué cosa? Él nunca formó parte de esto. De hecho, Balaam y yo lo mantuvimos deliberadamente al margen porque sabíamos que se opondría. Es un buen hombre, papá. Mejor que nosotros. Cuídalo, por favor. Lo haré, hija. Y también cuidaré de ti, en lo que pueda. Te quiero, papá. A pesar de todo, siempre te he querido. Y yo a ti, Siaña. Siempre. La llamada terminó, dejándome con una mezcla de emociones contradictorias. Dolor, tristeza, pero también un extraño alivio. Al menos ahora había verdad entre nosotros, por dura que fuera. Esa tarde, Makui vino a visitarme. Le conté sobre la llamada con Siaña. ¿Crees que era sincera?, preguntó. Creo que sí. No tiene nada que ganar mintiendo ahora. ¿Y tú cómo estás? Sobreviviendo, Makui, como siempre. Me miró con esos ojos que parecían ver directamente a mi alma. Has pasado por mucho, Netza. Es normal sentirse abrumado. Lo que me mantiene en pie es Canek y Yaretsi. Ellos son mi futuro ahora. Y yo, añadió con una sonrisa tímida. También estoy aquí. Tomé su mano entre las mías, agradecido por su presencia constante en mi vida. Lo sé. No sé qué haría sin ti. Semanas después, Canek y Yaretsi me invitaron a pasar el fin de semana en la casa de Cuernavaca. Habían comenzado a renovarla, respetando su estructura histórica, pero añadiendo toques modernos. Queremos hacer un anuncio, dijo Canek durante la cena en la terraza, bajo las estrellas. Vamos a ser padres, completó Yaretsi, radiante de felicidad. La noticia iluminó mi corazón como nada lo había hecho en mucho tiempo. ¿Un bisnieto o bisnieta? La continuación de la familia, a pesar de todo. Es la mejor noticia que podían darme, dije, abrazándolos a ambos. Queremos que seas parte activa de su vida, abuelo, dijo Canek. Que le enseñes todo lo que me enseñaste a mí, tus valores, tu integridad, tu fortaleza. Será un honor y un placer. Esa noche, sentado solo en el porche mientras Canek y Yaretsi dormían, contemplé las estrellas sobre el jardín de la casa familiar. La misma casa donde había jugado de niño, donde mi padre me había enseñado sobre honor y trabajo duro, donde yo había visto crecer a Siaña, y donde ahora una nueva generación estaba echando raíces. La vida había dado giros inesperados, algunos dolorosos, otros hermosos. Mi hija estaba en prisión, pagando por sus errores, pero mi nieto estaba formando su propia familia, construyendo algo nuevo y positivo. Y yo, a mis 73 años, había aprendido que nunca es tarde para defenderte, para luchar por lo que es tuyo, que la edad no te hace menos valioso, menos capaz, menos digno de respeto. Aquellas palabras que tanto me habían dolido en la boda de Canek. Ese viejo no merece estar aquí. Ahora parecían tan lejanas, tan insignificantes, porque yo sí merecía estar aquí. Merecía ver crecer a mi bisnieto. Merecía disfrutar mis años dorados con dignidad. Merecía el respeto y el amor de mi familia verdadera. Y quizás, algún día, incluso merecería el perdón de mi hija, y encontraría en mi corazón el perdón para ella. Mientras tanto, la vida continuaba, con sus dolores y sus alegrías, y yo estaba listo para vivirla plenamente, con la sabiduría de mis años y la certeza de que al final había hecho lo correcto. No como un viejo indefenso, sino como un hombre íntegro que supo defenderse cuando más importaba. Copiar, publicar
si mi historia te conmovió. No olvides suscribirte a este canal para más relatos que te harán reflexionar sobre el valor de la familia y la dignidad. Comparte con alguien que necesite recordar que nunca es tarde para defenderse y luchar por lo que es justo.